parte de la historia de México y participa vigilando las diferentes etapas del proceso electoral del próximo 6 de junio. Inscríbete como observador electoral y no te quedes fuera de las elecciones más grandes de todo el país. Yo voto porque quiero a México. Buen día a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada mes en nuestra reunión de la Vicepresidencia de Empresas Familiares, Gobierno Corporativo y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Pues precisamente esta reunión está organizada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, en alianza con el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, ACE. Soy Antonio Díaz y pues en nombre de nuestra vicepresidencia me permito agradecer al arquitecto José Manuel López Campos, presidente de Concanaco, al arquitecto Alfredo López Mestre, presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, y a nuestro vicepresidente, el licenciado Bernardo Rivadeneira Pérez, por la realización de este evento, esta serie de charlas que nos han sido de gran utilidad. Asimismo, pues damos la bienvenida y agradecemos a todos los vicepresidentes de Concanaco, a los presidentes y empresarios de las cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo de toda la República Mexicana, así como de las cámaras nacionales de comercio en pequeño de todo el país. Bienvenidos todos y pues hoy vamos a presentar el tema ¿cómo se pueden mitigar los riesgos con un gobierno corporativo? Es un tema de gran trascendencia, como todos los que hemos venido analizando, porque precisamente estamos en una época donde la gestión de riesgos debe ser parte fundamental en el desarrollo de las estrategias de nuestras empresas y, por supuesto, de nuestras empresas familiares. La exposición del tema va a estar a cargo del especialista Remigio Álvarez Prieto, presidente del Comité de Tecnología del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, ACE. Me permito solicitar a nuestro vicepresidente, el licenciado Bernardo Rivadeneira Pérez, que le dé la bienvenida a nuestro ponente y, por supuesto, que nos dé la bienvenida a todos los invitados. Por favor, vicepresidente. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muy buenas tardes ya. Bueno, pues hoy es un día especial. Hoy tenemos un evento muy especial. Revisando la palabra riesgos, recordaba que hace 3 años, en el 2018, en la última edición del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, como funciones del Consejo se incluyó una cuarta, que es precisamente riesgos y cumplimiento. Antes, como recordaremos muchos, teníamos la de auditoría, evaluación y compensaciones, finanzas y planeación, y a partir de 2018, que ya es una tendencia mundial, una de las funciones importantísimas del Consejo es la de riesgos. Y hoy pues tenemos a Remigio Álvarez, un experto, a quien nos va a presentar Antonio en un momentito más, con su currículum, que fue pues literalmente un resumen de todo lo que él sabe y conoce. Y bueno, estoy seguro que todo lo vamos a disfrutar por todo lo que ha sucedido y la situación en la que estamos en la Confederación. Y bueno, todos los que tenemos la práctica del gobierno corporativo estamos muy enfocados al tema de los riesgos. Lo hemos visto con la pandemia, que no estaba en el radar de nadie, y muchas otras cosas más de cómo reaccionar, qué hacer, cómo hacerlo, cómo mitigar precisamente esos riesgos, cómo preverlos, etcétera. Estoy seguro que esta charla va a ser de gran contenido para todos y cada uno de ustedes en todo el país. Y no quiero dejar de agradecer al Colegio Nacional de Consejeros Independientes de Empresas su participación siempre tan generosa de colaboración con el empresariado mexicano. Muchas gracias, sean bienvenidos. Antonio, pues tienes los micrófonos para presentar a Remigio y darle para adelante. Gracias. Gracias, vicepresidente. Bueno, pues
Nuestro especialista Remigio Álvarez Prieto es presidente del Comité de Tecnología del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas AC. Es ingeniero en cibernética por la Universidad La Salle, MBA por el IPADE. Estuvo en el programa ADCAP de Capital Privado del IPADE. Está en el programa de consejeros profesionales del IPADE. Es miembro del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Tiene experiencia en desarrollo de programas financieros para pymes. Tiene amplia experiencia en el desarrollo y puesta en marcha de productos financieros para pymes, pymes exportadoras con Bacomex, y ha participado en la exportación de mejores prácticas bancarias en el desarrollo de cadenas productivas de NAFIN a toda América Latina. Cuenta con más de 28 años de experiencia en la implementación de modelos de negocios disruptivos y en innovación empresarial. Es emprendedor y empresario con experiencia en la creación y puesta en marcha de empresas en diversos sectores, como el servicio de cómputo, manufactura, consultoría de negocios y servicios financieros. Pues, sin más ni más, le damos la bienvenida al ingeniero Remigio Álvarez Prieto con el tema ¿Cómo se pueden mitigar los riesgos con un gobierno corporativo? Bienvenido, experto. Muchísimas gracias. Les voy a compartir una pantalla, la presentación. No sé si ya la están viendo. Gracias a todos por su presencia. Espero que esta presentación que la disfruten, como dice Bernardo, y sobre todo que les sea de utilidad y que tenga un sentido pragmático lo que acabo de plantear, lo que les voy a plantear, que la intención es justamente el sentido pragmático de esta función de la colaboración a la mitigación de riesgos desde la perspectiva del consejero independiente. Vamos a comenzar con una definición de una diferencia entre riesgo y peligro. El riesgo es la combinación de impacto y probabilidad de que ocurra un evento negativo. Hay algunos que piensan que un evento positivo también es un riesgo, pero para no entrar en discusiones lo dejo como un evento negativo. El peligro es una condición mediante la cual un riesgo pasa a ser real. Los riesgos no son algo que podamos eliminar, no se puede decidir sobre si están o no. Sin embargo, sí podemos reducir al mínimo y mitigar los peligros que puedan causar mediante una buena gestión de riesgos. ¿Cuántos riesgos hay? Hay muy distintas clasificaciones de riesgos, muy distintas tipologías de riesgos, desde la perspectiva del sector financiero, desde la perspectiva del sector de tecnología, desde la perspectiva de manufactura, riesgos laborales. Hay riesgos estratégicos, políticos, de fraude, cibernéticos, operativos. Resalto cibernéticos en particular porque últimamente tiene mucho impacto en la organización, sobre todo si la organización tiene mucha dependencia del uso de tecnologías, estas cosas basadas en la nube, estos aplicativos, los legacy systems, si no están bien protegidos, son susceptibles de hackeo, estas cosas. El fraude es conocido. Los riesgos operativos, que es muy importante porque son aquellos que van a impedir la consecución del plan estratégico de la empresa. Riesgos de compliance, como lo mencionó Bernardo al principio, ¿no? El cumplimiento con toda la normativa es algo que está empezando a tomar un rol muy preponderante en el Consejo de Administración. Yo tengo una perspectiva muy simplificada, donde los divido en estratégicos, operativos, financieros y de cumplimiento. Los riesgos estratégicos son los riesgos para los objetivos estratégicos y de los objetivos estratégicos. O sea, ¿qué riesgo tengo para este objetivo estratégico y qué riesgo tengo para la consecución de ese objetivo estratégico? Los riesgos financieros son calidad y validez de la información financiera, la valoración, la cobertura de mercado, la liquidez de crédito, todo lo que tenga que ver con los recursos monetarios de la empresa. Los riesgos operativos, como comenté hace un momento, son aquellos que afectan a la habilidad de la organización para lograr el plan estratégico. Finalmente están los riesgos de cumplimiento, que es todas aquellas implicaciones del no cumplimiento del marco legal o contractual de la organización. Ahora bien, ¿tomar riesgos es bueno o es malo? Pues la verdad es que
el riesgo es inherente al quehacer de una organización, inclusive del individuo, pero para efectos de lo que estamos hablando, cualquier organización siempre está enfrentada a riesgos. Sin riesgos no hay retribución. Ahora, el no tomar riesgos implica también un riesgo por inacción. Puedo caer en obsolescencia, en pérdida de mercado, en pérdida de producto, en pérdida de marca. Algunos ejemplos por ahí, tal vez algunos los tengan, lo que era Kodak como líder con la revelación de películas fotográficas, que no supo tomar a tiempo una nueva dirección y perdió un liderazgo que tenía en el mercado. Por otro lado, la toma de riesgos tiene retribuciones. Todos, aparentemente no se percibe, pero es una realidad. El lanzamiento de un nuevo producto, la penetración en un nuevo mercado, nuevos modelos de negocio, alianzas, son riesgos que estamos tomando pensando que van a contribuir al desempeño de la organización. Una adecuada administración de riesgos vincula los objetivos, las estrategias y los riesgos potenciales. Es decir, el riesgo no puedo evitarlo. Lo que tengo que hacer es medir el impacto de ese riesgo y mitigar ese impacto en caso de que se manifieste. Los riesgos no recompensados conducen a una pérdida de valor y los riesgos recompensados conducen a una creación de valor en la organización. Dentro de lo que se considera la gestión de riesgos desde la perspectiva del Consejo de Administración, su objetivo principal es identificar, redirigir y, en la medida de lo posible, eliminar las fuentes de riesgo antes de que afecten a la organización. La gestión de riesgos protege los activos de la empresa, cualquiera que sea su naturaleza. Permite que los riesgos los conozca la empresa antes de que sucedan los peligros, antes de que se manifiesten. Faculta a la empresa para conseguir sus objetivos, aumentando probabilidades de éxito o inclusive aprovechando un riesgo lo puede convertir en una oportunidad si toma las decisiones adecuadas. Y lo que es importantísimo es que es una gestión constante y rigurosa, es decir, no es un evento de una sola vez, sino es un evento constante y cambiante porque las organizaciones son dinámicas, los mercados son dinámicos, entonces es algo que sucede continuamente durante la vida de la organización. El gobierno corporativo, ¿qué aporta a la gestión de riesgos? Evidentemente, las buenas prácticas de gobierno corporativo fortalecen a la adecuada administración de la organización. Y también, como mencionaba Bernardo, antes se veía principalmente la consecución de los resultados financieros desde la perspectiva del Consejo. En la actualidad, el Consejo ya tiene unas implicaciones mucho más generosas, mucho más vastas, y la percepción del riesgo es una de las nuevas funciones del consejero. Es importante destacar que el Consejo de Administración sirve como ayuda a la organización en su conjunto, es decir, no privilegia a un accionista en particular, sino a la empresa. Lo que busca o el valor agregado del gobierno corporativo y del consejero es que la organización pueda lograr lo que pretende lograr sin distingo de accionistas ni favoritismo hacia un accionista hacia otro accionista, sino el bien hacer y el bienestar de la organización debe redundar en un beneficio de los accionistas. ¿Cómo combinamos la gestión de riesgos con el gobierno corporativo? A nivel Consejo de Administración hay un comité que casi siempre está presente, que es el Comité de Auditoría, y la sugerencia es que haya también un comité de riesgos. Debajo está el director general que ejecuta los planes estratégicos que se definen a nivel consejo. Y está el área de auditoría que reporta al comité de auditoría y la unidad de riesgos que reporta al comité de riesgos. Estos son una forma muy resumida de las principales funciones de un comité de riesgos, que es prácticamente la definición y diseño de estrategias, políticas y procedimientos para la prevención de riesgo, determinación de qué herramientas se van a utilizar, y luego lo que es ya la unidad de riesgos, que depende de la organización, puede ser una gerencia, puede ser una dirección, puede ser un área de staff, en fin, es el tamaño de la organización la que define el tamaño de esta unidad. Ya es la implementación propia de la estrategia, el desarrollo de las políticas y procedimientos que se definieron a priori,
el asegurar la adecuada implementación y que la cultura de la gestión de riesgo esté viva en toda la organización. De las herramientas de gestión de riesgo hay mapas y matrices de riesgo, hay software de gestión de riesgo, hay modelos en Excel. Cada empresa de consultoría que se dedica a hacer gestión de riesgo y cada empresa adopta sus propios modelos. Lo único que yo sí resalto que me parece muy relevante, muy interesante, independientemente de cuál vaya a ser la metodología para aplicar las prácticas de gestión de riesgos en una organización, es el ISO 31000. El ISO 31000 es un ISO que no es certificable como tal, como el ISO 9000 o el IATF en la industria automotriz o la AS 9100 en la industria aeroespacial, pero que es una de las mejores herramientas de uso universal para la gestión de riesgo. Ha sido diseñada específicamente para proteger el valor de la organización y para ayudar a la consecución de los logros de la organización. Permite diagnosticar, analizar, tratar los diferentes riesgos desde diferentes entornos, tanto internos como externos, y mitigar el impacto cuando se den los fenómenos negativos. Este estándar internacional recoge prácticas para gestionar el riesgo de forma eficiente en cualquier tipo de organización, no importa si es privada, si es pública, si es con fin de lucro, si es sin fin de lucro. Y lo que busca es ayudar a identificar, analizar, evaluar y disminuir los riesgos que puedan afectar el desempeño de la organización. El proceso de implementación es bastante sencillo, no hay una cosa compleja y repito, le compete a cada organización la magnitud o el tamaño o la dimensión con la cual quieren hacer estos procesos de implementación de gestión de riesgo en sus respectivas organizaciones. Primero que nada, se establece el contexto interno y externo, se definen los riesgos dentro de la organización y se establecen los objetivos, se identifican los riesgos, se evalúan las causas y consecuencias que pueden existir, se monitorea y se hacen las auditorías. Y una vez que está puesta en marcha esta gestión de riesgo, lo que se busca es mejorar la eficiencia operativa, tener una mejor gobernabilidad interna en la organización, aumentar la confianza en las partes. Cuando estamos hablando de las partes externas, hablamos de lo que se llama los stakeholders, donde incluye proveedores, clientes, empleados, accionistas, cuerpo directivo. Entonces, la confianza debe existir en lo que se conoce como 360 grados, alrededor de toda la organización. Busca mejorar y debe mejorar su rendimiento y sostenibilidad, evidentemente acentuar la calidad. Esto implica una reducción en los costos y finalmente la disminución o desaparición de incidentes inesperados. Aquí este es un tema para reflexión que se los quiero dejar, los quiero poner sobre la mesa porque es un muy buen ejemplo de hasta dónde llegaría una gestión de riesgo en el concepto de prevención. ¿El COVID-19 se considera un cisne negro? ¿Qué es un cisne negro? Es un evento altamente improbable, es decir, que no existe evidencia de que vaya a suceder, que tenga un elevado impacto, ya lo vimos, ya que afectan de manera importante a la sociedad en general, pero que una vez que sucede, se encuentra una lógica o se encuentra una manera de explicarlo de manera tal que uno diría, oye, esto sí se pudo haber previsto, ¿no? Está basado en un libro que se llama The Black Swan, El impacto de lo altamente improbable, cuyo autor es Nassim Taleb, es un ensayista, un investigador financiero, nacionalizado estadounidense. Aquí hay muchas discusiones sobre si el COVID-19 fue o no fue un cisne negro, y la verdad es que sí es un muy buen ejemplo de lo que sería gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque México ya había pasado, por ejemplo, por la epidemia de influenza. Ya había pasado por el trabajo remoto, ya había pasado por la reducción de los espacios de comunicación laborales, en lo que tiene que ver con México. En lo que tiene que ver con China, ya se veía que era altamente expansiva
la originalmente epidemia, que los contagios eran muy rápidos y no se veía que se estuviera tomando acción. Entonces, el tema es, ¿debimos habernos anticipado como gestión de riesgos o no era posible anticiparse ante un evento de esta naturaleza? Lo pongo como tema porque lo considero un muy buen ejemplo del alcance que puede llegar a tener una gestión de riesgos y identificar los riesgos y tomar las decisiones correctas o acertadas antes de que ese riesgo impacte a la organización, ¿no? Este es básicamente, aquí termino mi presentación. Aquí tengo un poco las referencias de todo lo que sé de material para estas cosas. El punto 3 es importante. Hay una plataforma que se llama Online Browsing Platform, que lo que permite es acceder a la normativa ISO 31000 gratis. Y no se puede bajar, pero sí se puede uno conectar y sí puede uno tomar el aprendizaje, tomar el curso, a aplicar las prácticas correspondientes. Entonces, se me hace una muy buena oportunidad para la organización que así lo decida, para recurrir a esta fuente y revisar qué implicaciones tiene esta operativa. Y finalmente, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por su presencia en esta muy breve presentación, pero espero que haya sido sustanciosa y sobre todo muy enfocada en los puntos que yo intenté o que yo busqué resaltar. Y quedo abierto a preguntas y respuestas conforme ustedes lo decidan. Muchas gracias. Muchas gracias, Remigio, pues muy agradecidos con la impartición del tema. Y ahora vamos a pedir a nuestros empresarios que si tienen alguna pregunta, por favor, las pueden ir escribiendo en nuestro chat de la plataforma. Por lo pronto, pues, después del agradecimiento a nuestro experto, me permito presentar al licenciado Bernardo Rivadeneira Pérez y a la contadora Noemí Cortés Llamas, quienes nos acompañarán en el panel de preguntas y respuestas. El licenciado Bernardo Rivadeneira Pérez es abogado con maestría en Derecho Corporativo y Derecho Empresarial, es notario público titular, es director de la firma Rivadeneira y Asociados, es mediador certificado por los Poderes Judiciales de Nuevo León y Yucatán, es presidente del Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas, asimismo es presidente de la Comisión Jurídica de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial Nacional y hoy día pues es nuestro vicepresidente de Empresas Familiares, Gobierno Corporativo y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Canaco Servitur. Me permito presentar también a la contador público certificado Noemí Elizabeth Cortés Llamas, que es consejera profesional independiente con más de 30 años de experiencia en áreas de auditoría y consultoría de negocios, que incluye experiencia en más de 400 auditorías financieras de empresas nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como consejera profesional independiente y participa en consejos de administración, preside comités de auditoría y de prácticas societarias en empresas públicas y privadas en México. Es presidenta del Grupo Salud y Ciencias de la Vida en la Cámara de Comercio Británica, vicepresidenta del Comité Técnico Nacional de Gobierno Corporativo y Jurídico Financiero del IMEF, es miembro del Grupo de Consejeros Independientes del Consejo Coordinador Empresarial y consejera consultora del Sistema Universitario de Salud, ANAHUAC. Por supuesto, hoy nos acompaña en su rol de presidente del Comité de Vinculación del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Damos la bienvenida a nuestros expertos al panel, junto con el expositor. Bienvenidos. Bueno, pues abriríamos las preguntas y respuestas. Ahí, Antonio, veo que hay un par de preguntas y los expertos en este tema pues son, desde luego, Remigio y Noemí. Bienvenida, Noemí. Te pediría si quieres ir, por favor, Antonio, compartiendo las preguntas, sí, para que, si nos hace el favor, Remigio y Noemí, de ir dándonos su opinión.
Así es, vicepresidente. Pues tenemos la pregunta de Marc Medina, que nos dice, ¿a partir de cuántos años a futuro debería un comité de riesgos prevenir riesgos u oportunidades para no interferir con las funciones del cuerpo administrativo? Adelante a nuestros expertos. Aquí lo que me gustaría apuntalar aquí es que en cuanto yo lo perciba visible, es decir, no hay una definición desde mi perspectiva personal sobre si son 3 años, 2 años, 5 años, 3 meses. Si yo soy parte del gobierno corporativo y como por ahí mencionan, y dentro de las prácticas de buen gobierno corporativo, yo anticipo o percibo un riesgo, yo debo de manifestarlo a la organización en ese momento. No importa si yo lo percibo que va a suceder dentro de 5 años o va a suceder dentro de 5 meses. El tema está en que ya la gestión propia de riesgos que le compete a la unidad de gestión de riesgos de la organización, habrá que hacer la profundización y los estudios correspondientes para poder medir adecuadamente ese riesgo que yo percibí. Entonces, en mi óptica, no hay un tiempo específico, sino es estar atentos a lo que yo percibo como riesgo para la organización en particular. Muchas gracias, Remigio. Contadora Noemí, ¿algún comentario? Creo que necesita que le abran el Antonio, micrófono. exacto. El que tiene la administración, ¿se nos puede ayudar, por favor? Sí, licenciado. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo coincido 100% con Remigio. El tema de los riesgos es un tema constante, es continuo. Como bien Bernardo nos decía, hay que estar atentos porque es una parte intrínseca de tener una actividad, ya sea como negocio, como profesionista e inclusive pensando como funcionario. Hay una serie de circunstancias en las que debemos estar atentos. El tener una metodología que permita que esta identificación y comunicación sea oportuna es importante para las empresas de todo tamaño. No hay un momento en el que haya un corte particular que debamos de hacer, sino debe ser continuo. Cuando hay un hecho como el que mencionaba Bernardo, que nos pasó con el tema de la pandemia, evidentemente es un momento para poder revisar ese riesgo y sobre todo tener los mecanismos de continuidad de negocio. Eso es, creo yo, lo más relevante porque es la forma en que vamos a gestionar de la mejor manera un riesgo identificado y en algunas ocasiones un riesgo que no fue identificado pero que ya se materializó. Otro ejemplo, como el de la pandemia que estábamos viendo, son riesgos, por ejemplo, que tenemos ahorita sobre la mesa. Tenemos cambio en la legislación, hay un nuevo referente a la forma de subcontratación de servicios. Conocemos que ya está hoy publicado en el Diario Oficial, sin embargo, en los siguientes 30 días van a haber una serie de reglamentaciones para la implementación de este nuevo régimen de subcontratación. Este periodo es para tener atención sobre una serie de riesgos que han sido de alguna manera identificados, pero también que se están materializando con publicaciones ya en un marco regulatorio. Y debemos obviamente entender cómo va a afectar esto a las entidades. Gracias. Muchas gracias, Noemí. También, bueno, pues aquí nos dice José Carlos Castellanos, solo se pueden mitigar los riesgos con un buen sistema de gobierno corporativo, no solamente con un buen gobierno corporativo. Entonces, esto nos habla también de cómo ir profesionalizando y cómo ir avanzando en las mejores prácticas. ¿Nos pueden comentar algo al respecto, por favor?
Remigio, ¿gustas comenzar? Sí, tiene toda la razón. O sea, en efecto, el gobierno corporativo per se, o el buen gobierno corporativo per se, digamos, de libro, de estatuto, de asamblea, de acta, pues no es suficiente o no sirve. Es un buen sistema de gestión de gobierno corporativo, sin lugar a dudas, tiene toda la razón del mundo, porque al igual que la organización, el gobierno corporativo es un ente vivo, dinámico, y tiene que estar adaptado y adecuado a estos mismos procesos de cambio. Muchas gracias, Remigio. Noemí. Solamente adicionaría un concepto. Están manejando un adjetivo y yo normalmente no me gusta utilizarlo. Cuando hablamos de un buen gobierno corporativo, un buen sistema de gestión, ¿quién le da ese adjetivo? Realmente la utilidad y la eficiencia que le aporta a la organización, el valor agregado que le aporta al accionista. Entonces, yo coincido en que se debe de buscar la profesionalización, la institucionalización, pero también debemos de buscarla de acuerdo a las características de la empresa, a su tamaño y a sus necesidades. Cada entidad, recordemos que es diferente. Hay muchas empresas familiares que están ahorita escuchándonos. Hay empresas que a lo mejor tienen ya un desarrollo un poco más amplio por los años de experiencia y por la operación que tienen. Entonces, también hay que buscar el equilibrio entre lo que es la necesidad de la empresa, su modelo de maduración, junto con una buena gestión del gobierno corporativo y, por lo tanto, una gestión también adecuada de sus riesgos. Muy bien, Noemí. Licenciado me gustaría... Sí, yo quisiera hacer una pregunta a Remigio y a Noemí. Nos están viendo en el país ahora sincrónicamente, pero después estas conferencias quedan en redes en donde después tienen acceso, pues las empresas que están afiliadas a las cámaras que son parte de la Confederación a todo lo largo y ancho del país, de muy distintos tamaños, empresas pequeñas, medianas, incluso grandes. Hay algunas que están empezando con un consejo de administración, un consejo consultivo, en ocasiones pues muy sencillo, ¿no? Un consejero independiente nada más, 3 personas, 5 personas. Hay proveedores, consultores a los que se puede apoyarse el consejo, en donde les solicite que pues les hagan un diagnóstico, un análisis completo de sus riesgos para que en base a ellos el consejo pueda tomar decisiones estratégicas. Noemí, sí, te cedo la palabra. Bernardo. Sí, gracias. Sí, de hecho hay casas consultoras que se dedican específicamente al tema de la evaluación de las entidades en diferentes aspectos, que pueden partir desde la identificación de sus riesgos, pueden partir también de la identificación de cuáles son las brechas que tiene la propia organización para adaptarse a un gobierno corporativo con base en mejores prácticas. Hay también casas consultoras que se dedican a establecer tanto los comités como los consejos de administración. Aun cuando tenemos una serie de actividades que son funciones genéricas de estos órganos, como les decía, cada empresa, dependiendo la madurez de la misma, requiere cierto tipo de esfuerzo para mantener estos órganos de gobierno corporativo y para definirlos. Hay inclusive casas consultoras serias que permiten un desarrollo paulatino, comienzan con un consejo consultivo y después poco a poco comienzan a establecer el consejo de administración. Entonces, sí, la pregunta es si hay una serie de expertos especializados en esto.
en este perfil de empresas que me comentas, Bernardo, creo que también hay una herramienta en México que estamos utilizando poco y es justamente al consejero profesional independiente. Hay ocasiones en que empresas pequeñas, pymes y empresas familiares que comienzan a trabajar encuentran soluciones prácticas invitando a consejeros independientes con cierto perfil para poder desarrollar estas acciones. En el caso de pymes me ha tocado participar en grupos de mentoría, por ejemplo, en donde hay muchas personas con mucha experiencia que están dispuestos a ceder tiempo pro bono para ayudar en la mentoría específica de los emprendedores. Hay casos de organizaciones internacionales que ayudan al emprendimiento y con empresas con alto impacto social. Incluyen también mentorías en aspectos pues, patrimoniales, en aspectos de gobierno corporativo, en aspectos financieros. Entonces, tenemos mecanismos. La condición es que el empresario esté dispuesto al cambio, esté dispuesto a escuchar consejería especializada y esté dispuesto también a darle la oportunidad a su empresa en darle estas herramientas de sustentabilidad. Me gustaría añadir algo a lo que dice Noemí, muy acertadamente, y es que el consejero independiente no tiene intereses con nadie en la organización, es decir, no es accionista, no es funcionario, no es socio, no es empleado, y su rol más importante es aportar experiencia de acuerdo al tamaño de la organización. El grueso en México de las empresas son pymes, pero eso no quiere decir que no puedan contar con un consejero independiente que lo que va a aportar de valor es la visión del consejero de cara al bien hacer de la organización, no del individuo, no del socio, no del presidente, no del secretario, no del accionista, sino de la empresa, de la organización. Y lo que va a aportar es su experiencia para, según su mejor entender, qué es lo que le conviene a la empresa tomar como curso de acción ante una u otra disyuntiva. Y es importantísimo que no sea parte de la organización de ninguna manera, porque entonces ya se puede estar preconfigurando un conflicto de intereses. Y otra cosa importante es que también este consejero independiente debiera ser rotativo cada 3 años, 4 años, lo que sea, para que otra vez no se preconfigure el interés de seguir siendo consejero y entonces ya estoy buscando el interés personal para seguir siendo consejero de esa organización. Entonces son mejores prácticas y este es para mi gusto, como lo mencionan a mí, uno de los grandes valores agregados del consejero independiente. Muchas gracias, Remigio. Nos comenta sí, adelante, Diego. El 95% de las empresas en México son de medianas a micros. Solo el 4% son medianas y el 1% grandes. La mayoría de las empresas son familiares y en las empresas familiares los gobiernos corporativos limitan la tendencia de la centralización del poder o los directores con características solares que no están de acuerdo con los gobiernos corporativos. ¿Qué hacer al respecto? ¿Quién guste comenzar? Noemí, adelante. Estás levantando la mano. Perdón, estaba contestándole a Arturo. Sí, es que Arturo nos hizo un comentario que me gustaría compartir. Justamente decía, también las pymes pueden apoyarse con consejeros profesionales independientes que por trayectoria profesional han logrado y tienen contactos y relaciones profesionales para apoyar en trámites y hasta financiamiento a emprendedores. Estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Perdón que lo comparta, Arturo, pero me parece muy completo tu mensaje.
Es cierto, el tema del networking y del relacionamiento, conforme va desarrollándose la empresa, es importante. Por eso el gobierno corporativo es una herramienta totalmente integral. Estos tiempos que permite reducir al empresario, el tener un buen gobierno corporativo, como José Carlos nos decía, incluye el que puedan estar teniendo sus atenciones en otro tipo de temas como el crecimiento de la empresa. Ese networking que mencionas, Arturo, justamente son de los valores que se crean con el paso del tiempo. El relacionamiento con personas que tienen una alta calidad profesional te permite tener acceso a esos consejeros independientes. Muchas gracias por el comentario, Arturo. Perdón por haber hecho una pequeña, un pequeño paréntesis, pero me pareció muy relevante. ¿Podrías, por favor, repetirme la pregunta? Con mucho gusto, Noemí. El 95% de las empresas en México son de medianas a micros. Solo el 4% son medianas y el 1% grandes. La mayoría de las empresas son familiares y en las empresas familiares los gobiernos corporativos limitan la tendencia de la centralización del poder o los directores con características solares que no están de acuerdo con los gobiernos corporativos. ¿Qué hacer al respecto? Muchas gracias. A reserva de que Remigio nos comparta también su opinión, yo soy una persona que está haciendo una aportación junto con Bernardo y algunos otros consejeros para algo que le llamamos la democratización del conocimiento de gobierno corporativo. El interés profesional que tenemos, sin ningún vínculo económico ni mucho menos, es dar a conocer cuáles son los elementos del gobierno corporativo. Hay muchos funcionarios, gerencias altas, gerencias medias, que han tenido ya de alguna manera alguna capacitación o exposición al gobierno corporativo. Hay empresarios que conocen del concepto, sin embargo, no se les ha acercado de manera adecuada la serie de beneficios que está dando el gobierno corporativo y el por qué el apostar a largo plazo a través de esta y otras herramientas de institucionalización les va a generar valor y mucho más control a ellos. La toma de decisiones en grupos colegiados generan valor y generan también una serie de análisis que una persona sola, en su soledad, no puede llevar a cabo, simplemente porque la exposición al conocimiento es diferente y las experiencias son diferentes. El apoyar a nuestros empresarios para que atiendan formación en esta materia es relevante. El segundo punto también muy importante es que entendamos también que está un empresario apostando su patrimonio personal a una empresa. Y es muy sencillo decirlo, pero hacerlo no. Eso significa que está dirigiendo sus recursos económicos y familiares hacia una apuesta de negocio. Evidentemente la necesidad de control se da, pero la diferencia es que ese control lo sigues teniendo dentro de tu participación societaria o accionaria. Nunca lo vas a dejar. Sin embargo, la parte administrativa, operativa, sí puede irse profesionalizando para que no tengan nuestros empresarios que ser tanto el presidente del consejo como el director general, como el director comercial, como el director de legal, sino que pueda realmente profesionalizar a su equipo y él tener un enfoque de crecimiento hacia su propio negocio. Yo creo que esa parte de capacitación en altos liderazgos hace falta, es muy importante. Y el otro punto es la evaluación. ¿Cómo medimos cuantitativamente los beneficios del gobierno corporativo y cómo medimos cualitativamente las ventajas que se está dando al valor de marca, a la posibilidad de acceso a financiamientos y a tener un prestigio más sólido en el mercado? Creo que
Eso es lo que nos hace falta todavía, trabajar mucho en nuestro ecosistema de negocios. Yo quisiera, en adición a lo claramente expuesto por Noemí, quiero resaltar lo que dije durante la presentación, donde el valor del consejero es hacia la organización, hacia la empresa, y aportar su capacidad para la permanencia de la organización. Como dice Noemí, se tiene confusión eventualmente de que un consejero me va a atar las manos. Como dice Noemí, pues la tenencia accionaria, la participación societaria no tiene nada que ver con el rol del consejero. Simplemente es un punto de vista profesional acerca de una decisión que va a tomar la organización, y el empresario puede tomarla o no, puede hacerle caso o no, pero tiene un alguien con el cual pelotear estas ideas, estos conceptos de manera formal. Una cosa importante que ha venido pasando con el gobierno corporativo es que la estrategia de la organización se decide en el Consejo de Administración y la dirección general se vuelve operativa en la implementación y ejecución de la estrategia que decidió el Consejo. Y esta separación permite que quien define la estrategia no esté involucrado en la ejecución. Me queda claro que en las pymes no es fácil, no es un tema sencillo, pero sí sería importante diferenciar o hacer el esfuerzo de diferenciación entre una definición estratégica y una implementación de una estrategia. Porque el consejo lo que va a ayudarle al empresario es a pensar hacia adelante. Y la ejecución de la empresa vive en el día a día para lograr lo que dijimos que quisiéramos lograr. Excelente, Remigio. Muy bien. Yo quisiera comentar, si me permites, Antonio, un comentario y una pregunta. En el comentario, ¿cómo mitigar los riesgos? Pues bueno, el primer riesgo veíamos, no sé si en la anterior o la pasada sesión de este programa, que uno de los riesgos pues es la muerte de la empresa por el tema de los conflictos familiares, ahora que decían de las empresas familiares, ¿no? Entonces, si nos contestáramos la pregunta, ¿cómo mitigar los riesgos con un buen gobierno corporativo? Pues bueno, lo primero que hay que hacer para la sustentabilidad de la que hablaba, la permanencia de la que hablaba muy bien Remigio, pues es implementar un gobierno corporativo, aunque sea chiquitito, ¿no? Aunque sea poco a poco, a cucharaditas, pero son avances de la empresa, su crecimiento, sobre todo en las pymes, medianas empresas. Entonces, esa es una primera mitigación, establecer un gobierno corporativo. Y la pregunta, Remigio, desde tu experiencia como consejero independiente, pero enfocado mucho al tema de tecnologías de la información, porque eso es un fuerte y muy importante tuyo. ¿Qué riesgos ves? Porque ahora con la nueva normalidad, pues todo es tecnología. Ahora estamos por tecnología. Esto a lo mejor lo hubiésemos hecho de otra forma antes de marzo del año pasado. Entonces, desde la óptica de la tecnología de la información, los riesgos y las empresas pequeñas y medianas en relación al gobierno corporativo, ¿qué nos podrías comentar? Ok, muchas gracias. Voy a comentar un poco sobre lo primero que dijiste de la empresa familiar, nada más para enriquecer el tema de el gobierno corporativo en la empresa familiar. Desde mi perspectiva, el primer elemento a desarrollar es lo que se conoce como el protocolo familiar, que define las reglas del juego entre la familia, de si puede entrar o no puede entrar un pariente, bajo qué condiciones. O sea, un pariente puede ser socio pero no trabajar en la empresa, un pariente puede trabajar en la empresa y no ser socio. Todas esas relaciones que normalmente conllevan a un fracaso o éxito de la transferencia hacia las siguientes generaciones se definen en el protocolo familiar. Lo comento nada más porque es uno de los elementos más importantes del gobierno corporativo en la empresa familiar, ¿no? Bueno,
Ahora, regresando al tema de la parte tecnológica, cada que se aparece una innovación tecnológica, aparece un malandro queriendo hacer maldades a través de esa innovación tecnológica. Y es una batalla que empezó con el Norton en los 80s, muy temprano. Luego empezó con todos los antivirus que podamos reconocer y que podamos identificar. Y la realidad es que eso siempre va a haber alguien que quiera aprovechar una tecnología para hacer daño, y siempre va a haber una empresa que desarrolle una tecnología para protección. ¿Qué sí recomiendo para la pyme? Evidentemente antivirus, pues que es básico, pero bueno, es importante. Licencias originales de las cosas, parece una bobera, pero es importante. Afortunadamente, aplicaciones como Office ya las dan en renta, me parece que un precio razonable, bastante razonable. No necesito comprar el paquete y se mantiene actualizado permanentemente. Windows inclusive es actualizable, ¿no? Entonces, el tener versiones originales ayuda mucho a evitar riesgos de ciberataques. El tener un antivirus, también hay una variedad enorme de antivirus y precios y opciones, todo, pero sí tenerlo en los equipos. El garantizar que si yo tengo mi aplicativo o mis funcionalidades, digamos, mi ERP, aunque yo sea una pyme, y hay varios ERPs para pymes bastante buenos, por cierto. Bueno, que donde estén hospedados ofrezcan las características de seguridad suficientes para mi información y no lo tenga hospedado mi proveedor en un servidor ahí en su garage. O sea, que utilice las Google, utilice Amazon Web Services. O sea, hay muchos proveedores de hosting para estas cosas. Es investigar adecuadamente con mi proveedor de servicios dónde está su nube, dónde está montada y qué elementos de seguridad me da. Y la verdad es que estar actualizado en todas las herramientas antivirus, anti-hacking, anti-spamming, todas estas cosas, que o sea, el costo de no hacerlo ante un ciberataque es nada con respecto al impacto del ciberataque. O sea, lo que se gasta una empresa en estas cosas me parece que es muy poco contra el impacto de perder la contabilidad o mis cuentas. Es verdaderamente enorme. Me parece que las soluciones bajo la nube dan un índice de seguridad superior al hosting en mi oficina, porque estoy mitigando el riesgo de un asalto, el riesgo de un incendio, el riesgo de un terremoto. Normalmente quienes ofrecen hosting en la nube tienen sites réplica, tienen duplicados sus facilities en diferentes lugares para evitar este tipo de riesgos. Eso no existía hace mucho tiempo, la conectividad ya lo permite y creo que es un buen mitigante de riesgo porque también estoy mitigando el riesgo de que pues algún maloso dentro de la oficina se lleva el servidor y ya se llevó todo y se lo robó y entonces sí me meten apuros. Y por contraparte, pues tengo el riesgo del hacker profesional que me dice ya te hackeé tus claves y pues dame tanto dinero, si no, no te las libero. Pero bueno, como dije al principio, cada que sale una nueva tecnología va a salir una nueva maldad. Echa la regla, echa la trampa, como dirían por ahí, ¿no? Gracias. Muy bien. Noemí, ¿nos gustaría comentar algo más, licenciado Rivadeneira? Yo quisiera compartirles una experiencia que estuve participando como participante normal de escucha en la cumbre de capital privado que organizó Camexa. Y dentro de todos los paneles tuvieron a bien el platicar de los principales riesgos que se veían en el mercado mexicano y para aquellos fondos de inversión privada, cómo estaban observando el desarrollo de nuestro mercado. Y les quiero compartir 4 aspectos que resaltaron mucho.
Uno, los cambios que vienen hacia el futuro por la economía digital. Llámese como economía digital a un espectro muy amplio, desde recibir y dar pagos electrónicos, el mantener la comunicación financiera de entidades a través de los celulares, el entender que el acercamiento de diferentes jugadores en el mercado se hace a través de herramientas digitales que en algunos casos están todavía sus marcos jurídicos en procedimiento de desarrollo. El segundo punto que mencionaban es justo lo que mencionaba también Remigio en el tema de los ataques de ciberseguridad y cómo cada día se hacen estos a organizaciones de todos los tamaños. El tercer punto es la capacidad que se tiene dentro del mercado para que en los diferentes sectores esta nueva forma de ser un ciudadano de redes se haga a favor de las empresas. Esto significa generar confianza no solamente en las redes sociales y en las redes de comunicación de la empresa, sino también en la de los principales funcionarios y representantes de las entidades. Cómo esto va a crear un efecto importante. Y lo último, el enfoque a temas de medio ambiente, a temas de gobierno corporativo y a temas de impacto social dentro de los reportes que se entreguen. Esta construcción de confianza en un ambiente de cambio tecnológico nos lleva necesariamente a reflexionar cómo estamos hoy en nuestra entidad. Yo los invitaría a eso, a hacer una reflexión de cómo estamos hoy en la entidad, en qué estamos invirtiendo específicamente en este rubro de tecnología y cómo esto nos debe de dar un resultado de gestión sobre el riesgo de tecnología. Otro punto importante es el tema de ética, que no olvidemos que dentro de nuestros códigos de ética y de comportamiento, el uso de estas herramientas es exactamente el mismo, con la misma intensidad que el uso de información impresa o de información física. Debemos de entender que la forma en que actuamos en un marco ético autorizado por la empresa se tiene que dar también sobre el uso de herramientas, tanto herramientas tecnológicas como herramientas que comúnmente hemos tenido de comunicación y de comportamiento en los files y en los archivos de la empresa. Otro aspecto relevante también es que ahora las noticias, la información que querramos dar, se puede compartir con miles de personas en un segundo. Y ese es también un riesgo en función de que esté previamente revisada y supervisada la información. Entonces creo que es un riesgo importante. También son oportunidades en este momento para poder reevaluar, reflexionar y dar una autocrítica de cómo está nuestra organización actualmente. Y aquellas entidades en las cuales no se suban a esta carretera tecnológica sí ven un riesgo importante para desaparecer en los próximos años. Inteligencia artificial también en sustitución de actividades repetitivas de las personas genera una reflexión sobre el cambio de las nóminas, de la estructura, más bien dicho, de las empresas. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a la contadora Noemí Cortés Llamas, al ingeniero Remigio Álvarez Prieto y por supuesto a nuestro vicepresidente, el licenciado Bernardo Rivadeneira Pérez. Sin más ni más, pues ha sido muy enriquecedora esta sesión, todos los conocimientos aquí vertidos, todo lo que nuestros expertos nos comparten. Y por supuesto, siempre recordarles que estamos en Concanaco, en la Vicepresidencia de Gobierno Corporativo y con nuestros aliados siempre al pendiente de las empresas de todo el país, de nuestras cámaras de comercio y de comercio en pequeño, para apoyarles en la implantación de gobierno corporativo y en el apoyo con lo que requieran respecto a los temas que aquí tratamos.
Solo nos resta agradecer a todos ustedes por su asistencia e invitarlos a la siguiente reunión de nuestra Vicepresidencia de Empresas Familiares, Gobierno Corporativo y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde trataremos el tema: ¿cuáles son los objetivos a revisar de cada consejero? ¿Cuándo se llevará a cabo? Pues ya saben, el último miércoles de mayo, miércoles 26 de mayo al mediodía, hora de la Ciudad de México. Por aquí los esperamos, que sea un gran cierre de mes y por supuesto que mayo traiga muchos resultados. Y nunca se olviden de gestionar sus riesgos con gobierno corporativo. Muchas gracias a todos y estamos en contacto con ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. El próximo 6 de junio no olvides participar en las elecciones. Es compromiso de todos votar. Sé parte de la historia de nuestro país y recuerda, yo voto porque quiero a México.